Bueno, un poco por el video, cuando hice el video de Grace Jones hace unas semanas, otro poco por un challenge más o menos reciente en la temporada 13 de Drag Race. El tema es que me pareció que era oportuno sacar el tema de la música y de la cultura disco. Y en lugar de hacer historia, como hago siempre, hablar un poquitito en primera persona y agregar el consabido, viene después. Mientras me voy tirando unos pasos, les recuerdo que soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, soy un charlatán que no tiene remedio y estoy buscando la intersección entre la cultura popular y la cultura LGTB acá en el canal porque tengo ganas. Como les decía, en un programa reciente de RuPaul's Drag Race, en la temporada 13, hubo un challenge, un desafío sobre la música disco y las venas en la frente se me hincharon hasta casi estallar por la casi completa ignorancia de los concursantes que, debemos recordar, son todos parte de la diversidad sexual, más de la mitad de ascendencia afro o caribeña o latina o alguna combinación de ellos sobre este movimiento que fue mucho más que un ritmo musical y que es justamente donde todos estos aspectos de su cultura intersectan. Claro que salvo una honrosa excepción que durante la grabación del programa cumplía justamente 5 décadas de vida como yo, todos los concursantes apenas sí rozan la treintena o muchísimos menos años y entonces ahí es donde me calmé, un poco. Pónganle. El tema es así, si consideramos a grosso modo que los años discos son más o menos esos que van entre 1974 y 1979-1980, ahora les voy a pelear esta fecha. Digamos que tengo la edad suficiente como para ser contemporáneo del fenómeno disco, pero, digamos todo, yo para esa época estaba más para un disco de Pipo Pescador o la siempre omnipresente Rafaela Carrà que para realmente entender cuál era el alcance y la proporción del fenómeno de Donna Summer. Sí, por supuesto, ya había entrado en mi vida ABBA, pero más sobre eso más adelante y aún más probablemente en un video futuro. Pero, siendo estrictos, la disco no entró realmente en mi radar de gusto y conocimiento consciente hasta 1984 y no fue de la mano de ninguna de estas divas disco, sino por Jimmy Somerville. ¿Qué lo que? Me dirán ustedes. Permítanme que les explique con un poco de ¡contexto histórico! Es decir, para mis frescos 15 años que tenía en el 84, yo ya sabía lo que era la disco, había visto Fiebre de Sábado por la Noche, había visto Gracias a Dios es Viernes, pero mi pobre comprensión sobre el asunto es que estaba mal. Como ya les conté en varios videos anteriores, mi educación músico-cultural comienza con el rock argentino y con la prensa del rock argentino, que como ya establecimos, es inherentemente machista, misógina, racista, homodiante y por supuesto opuesta a la idea de todo lo que sea bailar o divertirse. Entonces yo, anglófilo y abiertamente gay y buscando la música de mi gente, me cruzo con Bronski Beat y para mi sorpresa, en su disco debut había un cover del clásico I Feel Love de Donna Summer. Jaja, es un chiste. Pero no. Jimmy, que era el cantante, y los Bronskis, el resto de su banda, defendieron su posición y la inclusión de esta canción al punto de hacerlo el corte final de este disco sumamente exitoso e invitando a Mark Olmon a que hiciera una regrabación que además contenía otro pedacito de la canción también de Donna Summer, Love to Love You Baby. Ya en algún otro lado les hablé sobre el video, que es la cosa más gay de la historia de todos los tiempos, pero además cuando Jimmy tenía que salir a de alguna manera defender esto, aparte de, por supuesto, hoy sabemos que I Feel Love es básicamente la base de toda la música tecnopop, pero en lugar de decir eso, él lo que decía es que consideraba que la música disco era música de unión o música de unidad de las personas gay. A mí seguía sin quedarme del todo claro, pero mientras tanto seguía moviendo la patita. Jimmy hizo de esto una línea de conducta por el resto de su carrera mainstream. Cada uno de sus discos con los Bronskis, con los Communards o solistas tenía por lo menos un cover de algún tema clásico disco. Don't Leave Me This Way y Never Can Say Goodbye con los Communards. Don't Leave Me This Way fue de hecho el mayor éxito de toda su carrera. Y en su primer disco solista elevaba aún más la apuesta haciendo un cover de You Make Me Feel Mighty Real de el performer que hoy consideramos como precursor trans no binario, pero que en ese momento se veía nada más que como un gran maricotas, Sylvester.
Lo que Jimmy estaba difundiendo y sosteniendo, y yo no tenía del todo claro en ese momento, era la importancia de las disidencias sexuales y la diversidad racial en el origen, en la difusión y en la evolución de la música disco. Obviamente, lo que Jimmy estaba diciendo, lo que hoy estoy tratando de decir yo también, es que si te quedas solamente en la blanquísima y heteronormada fiebre de sábado por la noche, te está faltando un buen cacho de la historia. ¿Y cuál es la historia? Bueno, es más o menos así. En los años 60, digamos, los clubes eran más que nada venues donde tocaban bandas en vivo, artistas en vivo, pero esto los hacía caros y difíciles de operar. Por lo tanto, seguía habiendo, por supuesto, un mercado de gente que quería salir a la noche y probablemente bailar, y no necesariamente le importaba que la música estuviese en vivo. Y además, pongo especial acento en el quisiera bailar. ¿Por qué? Porque desde mediados de los 60, digamos por los Beatles, todo lo que es el rock empieza a blanquizarse y a paquizarse, de manera que reniega de los orígenes del rock como música de baile. No solo esto, empieza a activamente rechazar sus orígenes como música de baile. Notarán que ya les mencioné algo de estos en el video sobre Federico Moura y Virus, porque básicamente la conclusión del rock era que bailar era de putos, negros, latinos y chicas. Bien por nosotros. Entonces, en este escenario aparece una nueva versión del boliche, del club, que toma el nombre del soporte musical en el cual se apoyaban, es decir, los discos, y estos lugares se llamaban discotecas o discotheques, que suena más fino cuando uno se hace el afrancesado, pero también porque el concepto de la discoteca en realidad tiene origen en Francia. La selección musical que se pasaba en estos clubes de entrada, estamos hablando todavía en los años 60, era bastante variada y era altamente segmentada según el tipo de club al que estuviesen yendo. Había clubes blancos que pasaban mayormente el poco rock que se podía bailar todavía, había y algo de pop y algo de Motown que se consideraba negro pero no del todo. Después había clubes que eran abiertamente negros, que pasaban muchísima música que se estaba produciendo en centros urbanos clave como Filadelfia, Detroit, Chicago y Washington DC. Y finalmente, por supuesto, estaba Nueva York, donde había tanta población latina y negra que estaban haciendo una de esas palabritas que después pasan a significar mucho más, que era New Yorkican, la mezcla entre neoyorquino y puertorriqueño. Hay muchísimo escrito sobre los orígenes musicales, sobre la historia de los DJs y las historias de las discotecas más emblemáticas, demasiado probablemente para condensar en este video, y además es una sucesión de nombres medio que no tiene sentido. Si quieren les puedo recomendar algo de literatura adicional. Yo concretamente tengo este libro que se llama Turn the Beat Around, que es una historia de la música disco, que la verdad que documenta bastante bien todo el movimiento, y muchos de los datos que les estoy tirando, que son datos más duros, salieron de este libro. Yo se los voy a resumir medio anónimamente, en el sentido que no voy a estar haciendo mucho nombre propio, pero la historia es más o menos así. Aquellos que pasaban música en las discos haciendo cierto tipo de curaduría musical, es decir, no los que ponían un loop infinito de disco poniendo play y nada más, fueron notando que el público respondía mucho mejor a ciertos conceptos de producción que se venían explorando mayormente en la música negra a ambas puntas del espectro de la aceptabilidad. Por un lado, el entonces llamado soul psicodélico, que hoy conocemos más genéricamente como funk, que era hijo de la cultura hippie, hibridado con algo del rock y muchas otras cosas más clásicas del soul y del gospel. Por otro lado, en la otra punta, digamos, la evolución ultra producida, finísima, que sonaba a persona asimilada y rica, con muchas cuerdas, voces de calidad, que tenían más que ver con conceptos de producción como los que estaban haciendo Bacharach and David, por ejemplo. Esto estaba siendo perfeccionado por unos productores que se llamaban Gamble and Huff, que estaban en Filadelfia y que tenían como la cara más visible, la que nosotros conocemos mejor, a Barry White. Lo que ambos géneros tenían en común, aparte de ser altamente bailables, es que tenían largos pasajes instrumentales, y ya voy a volver a ellos. Mientras tanto, en los clubes que eran un poco más latinos se pasaba una mezcla de géneros que incluía muchísima salsa, algunas variaciones del merengue y otros ritmos caribeños también. Como característica que unía todos estos ritmos estaba el uso de muchísima percusión más allá de la batería. Nuevamente, los que pasaban discos notaron que el público respondía especialmente bien a los pasajes percusivos.
Entonces, estos curadores que de a poco iban tomando el nombre que se le da a los tipos que hablan y pasan música en la radio de los Estados Unidos, DJs, empezaron a combinar discos, a veces dos versiones del mismo disco, para repetir infinitamente los pasajes instrumentales y los percusivos y a veces superponiendo unos con otros. En general, en ambos tipos de discos se prefería además una melodía bien cantada, preferentemente por una mujer negra, preferentemente que hubiese dado sus primeros pasos cantando en la inglesa. Preferentemente que hubiese dado sus primeros pasos cantando en la iglesia. Este es el embrión de la disco diva. Por supuesto, esto que les digo es el apoyo o la parte musical del asunto. Todo esto tenía una pata social igual o mucho más importante. Aparte de lo obvio que ya les mencionábamos, gays, primeras identidades trans, negros, latinos, estaba el tema de las mujeres. Y el tema de las mujeres no era menor. Estamos hablando del momento que toma muchísimo auge la segunda ola del feminismo y las mujeres básicamente lo que querían era bailar solas o con amigas o con un tipo, pero que ese tipo no las agarrara. Así que en gran medida este estilo de música y estos pasos de baile sueltos tenían, si se quiere, un fundamento teórico. Y por supuesto, hablando de teoría, vale recordar que los 70 son también los años de la revolución sexual o de la liberación sexual en los Estados Unidos muy específicamente. Pasado el auge del hipismo y con las enseñanzas que venían justamente de la segunda ola del feminismo que les mencionaba recién, los 70 fueron un momento de gran hedonismo sexual en los Estados Unidos. Es decir, el sexo por el sexo mismo, el sexo como diversión. ¿Qué mejor manera de poner en práctica esto en un lugar donde uno podía mover el cuerpo libremente y conocer potenciales compañeros sexuales? A esta mezcla, que tenemos una pata musical y una pata social, si se quiere, le faltaba un condimento y acá me voy a tener que poner un poco más específico, que es el componente químico. Cuando hace un ratito les hablaba de soul psicodélico, obviamente estamos hablando de drogas, pero no de las drogas de los 60, que eran más que nada el porro, algunas alucinógenas y algunos psicotrópicos, y en casos más extremos la heroína, pero asumamos que la heroína no da muchas ganas de bailar. La escena de los 70, la escena disco, se iba a caracterizar por otras dos drogas, la cocaína y los quaaludes. La cocaína es, claro, la cara de la música disco, si entendemos la estética de los 70 disco como todo superficie, placer, brillo y no endosexual, bailar toda la noche, es fácil ver por qué era la favorita. La otra que les mencionaba, que por ahí es menos conocida, son los quaaludes, que son un barbitúrico hipnótico que hace el efecto justamente inverso que el de la cocaína. Es la droga que te baja. La cocaína era obviamente ilegal, pero los quaaludes, que ahora son ilegales, en ese momento todavía estaban en una zona de transición entre la venta libre, la venta bajo receta, y esto directamente en una farmacia no se puede vender. Entonces, recapitulando, tenemos la demografía, el lugar, la música, las drogas. ¿Saben qué es lo que está faltando, lo que no hay en todo este escenario? Varones heterosexuales blancos. Es decir, sí había, porque siempre hay varones heterosexuales blancos, pero como ejecutivos, como mafiosos dueños de los boliches, como oportunistas que se dedicaban a vender cosas relacionadas con la música, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Si querían venir y sumarse a los discos, por supuesto podían hacerlo, y de hecho las mujeres heterosis querían seguir cogiendo, de algún lado tenían que salir los chongos. Pero acuérdense que hay una cosa clave de estos sitios. Más allá de que estaban segmentados racialmente, les decíamos, por preferencia sexual, en general la norma es que estos sitios fueran integrados, es decir, eran interraciales, eran completamente agnósticos de preferencia sexual o de presentación de género. Esto era así en algunos lugares claves como The Loft, un poquito más adelante el Paradise Garage y aún en Estudio 54, por lo menos en su concepción e ideología, aunque no siempre se concretara así en su realización. Pero ¿qué pasa? Debido a todo esto, los varones blancos heterosis se sentían excluidos filosóficamente y se autoexcluían porque básicamente el boliche que era de putos y de negros. Hasta que estalló la disco. Esto fue en 1974 y la disco empezó a vender en serio
Y ahí ya sabemos, blanco, hetero, bla, 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 se empezaron a dar cuenta que había un renegocio y que este renegocio estaba en manos de los putos y los negros, pero que ya estaba seduciendo a suficiente público blanco como para comenzar a sacar al rock de lugares claves tales como la radio. A partir de este momento, a partir de que está ese momento de darse cuenta, empezaron a pasar varias cosas. La mayoría de ellas son buenas y una que tendría que haber sido en teoría buena y sin embargo embarró todo. Entre las cosas buenas es que se abrieron lugares de baile en todo el mundo. Sí, seguro, mucho más segmentados que los originales, pero más lugares de socialización gay en todo el mundo suena como algo realmente útil e interesante. Otra fue que los europeos tomaron el concepto de la disco y lo hibridaron de diversas maneras, muchas de ellas que ya comentamos en el video sobre Eurotrash. Otras fueron mucho más sofisticadas, sobre todo el matrimonio electrónico que se produjo en Alemania con la influencia de Kraftwerk, por supuesto, más las perillas de Harold Faltermeyer y Giorgio Moroder como el director de orquesta detrás de todo esto. De ahí saldría la discutiblemente mayor estrella de la música disco, Donna Summer. Esta hibridación luego vía Inglaterra traería a los New Romantics, al post-punk y todas esas cosas ricas que a mí me inspiran cada día de mi vida y ya les conté en el video de los 80. Obviamente el disco pasó por Suecia y ahí nos trajo ABBA y así sucesivamente sucedió en todo el mundo. Y en los mismos Estados Unidos, un grupo de músicos de sesión negros muy ambiciosos hicieron del disco una forma de arte. Le pusieron de nombre Chic e influenciaron a 4 décadas de la música venidera. La cosa mala que les decía antes, o por lo menos la cosa complicada, es Fiebre de sábado por la noche. Hollywood llega siempre 10 minutos tarde a cualquier movimiento sociocultural y suele creer que su versión de las cosas no solo es la mejor, sino que es la única posible que puede haber. Lo que Hollywood hizo con Fiebre de sábado por la noche, y no estoy hablando de la calidad objetiva de la película, ni de los hitazos que están en la banda de sonido de los Bee Gees, fue lo que podría llamar el whitewashing y el straightwashing de la cultura disco. La disco pasó a ser para héteros blancos. Punto final. Hoy por ahí no tenemos herramientas simbólicas para darles una idea o para medir lo multitudinario que fue el éxito de Saturday Night Fever, de Fiebre de sábado por la noche. La película arrasó con la taquilla en todo el mundo, el disco es uno de los 3 discos más vendidos de todos los tiempos, y los trajes blancos salieron de su lugar en los servicios de catering de todo el mundo para tomar las pistas de baile. Y además, en cada pueblito, en cada ciudad, en cada metrópolis del mundo, abrió una disco. Por supuesto, hetero y blanca. Hago un pequeño apartadito para hablarles de la Argentina. La música disco no llegó, por supuesto, pero como suele suceder o sucedía en esa época, no llegó tarde y mal. Curiosamente se consideraba a la disco como de chetos, aunque en realidad había discos para chetos como discos para no chetos. La música disco era inmensamente popular en general y la película Fiebre de sábado por la noche fue masivamente popular. En realidad, lo que les puedo explicar yo desde mi joven y muy poco cheta niñez conurbana es que cheto era el peyorativo utilizado por mis principales enemigos, el rock y la prensa de rock. Recuerden, para ellos, bailar, las discos, los chetos, la música disco no eran rock. Entonces, ¿qué hacemos? Los ponemos a todos bajo el mismo paraguas. Les paso un detalle, digamos, simpático, como para pintar este odio que tienen y que lo tengo como súper presente. Para esa época, Luis Alberto Spinetta se va a Estados Unidos y graba un disco que en inglés se llamaba Only Love Can Sustain. Acá salió también una versión en español, que tenía una tapa que les estoy compartiendo acá. Y había una crítica que había salido en una revista que no hablaba del disco ni de la música en el disco, sino que solamente hablaba de la tapa. El caradura, que se llamaba periodista que estaba comentando, lo que decía era textual: he visto suficientes tapas de música disco como para saber que bla 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 bla. Es decir, el odio a la música disco hacía que odiaran la tapa de un disco que era de Spinetta, que básicamente era su dios. En fin, sigo con la línea narrativa principal. El éxito trajo también algunas otras consecuencias negativas que pasa como con todos los fenómenos populares. En la medida que se instaló el lema disco vende, pasamos a ponerle disco a todo.
Obviamente tuvimos disco Cher y tuvimos disco Diana, pero también tuvimos adefesios como disco Aretha, más todos los novelty records que fueron saliendo y todos los one hit wonders creados rápido en 10 minutos en el estudio para capitalizar con el fenómeno. Y tuvimos también el disco rock, y creo que esta es la parte que más le dolió a los de él. Y que en general las memorias selectivas tienden a olvidar, porque estaba el buen disco rock, por ejemplo Blondie, pero no nos olvidemos que más allá de la calidad de los artistas y la calidad objetiva de estos proyectos, tuvimos disco Queen, disco Kiss y especialmente dolorosos, disco Rolling Stones y disco Pink Floyd. Never forget. El tema es que todo este crescendo más esta toma de territorios que se consideraban que no eran los propios para esta gentuza, podía parecer ingenuamente como algo monolítico, pero en todos los ámbitos de los Estados Unidos tenía una fuerte oposición que se venía armando más y más. Como todos los fenómenos con fanáticos, es muy fácil encontrar un líder y ellos lo encontraron en un siniestro personaje llamado Steve Dahl. Este líder, por supuesto, iba a llevar al pináculo destructivo y les cuento, el tipo era un conductor de radio muy popular en Chicago, donde él no solo criticaba música disco, se negaba a pasarla y se refugiaba desde el lado del rock. Por supuesto también se negaba a la presencia de mujeres que no fueran objetificables, se negaba a todo lo que fuera negros o música negro y ni hablar de los conceptos LGTB. Conocen ese espacio porque ahora está por todos lados. Rock, deportes, misoginia, repeat, rinse, bla bla bla. Obviamente esto no es único a los Estados Unidos. El tema es que este tipo que ya venía manejando llegó a un acuerdo con los organizadores de un importante partido de béisbol para que toda la gente del público que llegara con un álbum de música disco entraban gratis y en el entretiempo, digamos, no sé si el béisbol tiene entretiempo, pero básicamente se iba a armar una fogata con todos los discos de música disco. El evento fue masivamente popular, ya que por lo menos una estadiada de gente se prendió la movida y cuando llegó la hora de la fogata explotó, fue todo un descontrol, el campo de juego quedó arruinado y el equipo local tuvo que dar el partido por perdido. Pero al evento se lo registra como un éxito para la causa antidisco, que era la que promocionaba, y de hecho se pone esa fecha, 12 de julio de 1979, como el día que el disco murió. A mí me gusta ponerlo de esa manera. El 12 de julio de 1979 en realidad lo que se declaró fue una guerra. Una guerra donde los privilegiados que se sintieron amenazados en su patriarcado blanco por lo percibido como otro, usaron las armas de su privilegio para combatirlo abiertamente. Este evento, el Disco Demolition Derby, fue la oficialización de una campaña racista y homodiante con tintes de misoginia. Claro que esta supuesta muerte o este supuesto fin es una gran mentira. Miren la fecha de algunos de los discos clásicos de la música disco, son todos después de esta fecha. Los únicos cambios reales fue que hubo un ligero blacklisting de la carrera de los Bee Gees, algo que pueden ver muy bien documentado en el documental reciente de HBO sobre la banda, se los recomiendo. Que el chart de Billboard que se llamaba Disco pasara a llamarse Dance Club Play, nombre que mantiene hasta el día de hoy, y que se usara algún tipo de eufemismo para hablar de la música que seguía siendo disco, pero llamarla de otra manera. Es decir, miren la fecha de salida del disco de Diana Ross producido por Chic. Miren la fecha de salida de Funky Town. Miren la fecha de números 1 clave de Blondie o de Donna Summer. Y aún más allá, miren los años de etapa imperial de Olivia Newton-John. Xanadu, la película, fue un fracaso, pero la banda de sonido dorada, como los dos siguientes álbumes de Olivia. De hecho, Physical, la canción más popular de 1981, es una canción disco. She Works Hard for Her Money, el disco con mejor reconocimiento y de premios y de crítica de Donna Summer, música disco. Off the Wall y Thriller son álbumes de música disco. Algunas cosas cambiaron, sí, cosméticamente. La disco diva se transformó en una dance diva y básicamente
que es Madonna, sino una disco diva con otro nombre desde hace casi 40 años. Y no olvidemos que el primer disco de rap que llega al mainstream es Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang, que está basado en un sampleo de la canción Good Times de Chic. Es decir, la raíz del rap y del hip hop tal como los conocemos, disco. En Inglaterra ni registraron todo este quilombo del disco sax y todo eso. El disco en realidad dio forma a otras cosas que incorporaban al disco, como el New Romantic, el Technopop y el pop mainstream del resto de los 80. La disco gay, por supuesto, seguía más viva que nunca, sigue más viva que nunca, sigue llamándose disco, y el ritmo simplemente se aceleró un poco en formas tales como el electro o el high energy. Mutaciones del disco que llegan a Somerville y que finalmente me llegan a mí alrededor del año 84. Y como les decía, los gays fuimos los únicos que seguimos llamando disco a la música disco, como por ejemplo los Pet Shop Boys, que como respuesta corta al género musical que ellos profesaban cuando salió su primer álbum, simplemente decían disco, y esto luego fue replicado por todos sus fans en todas partes del mundo. De hecho, el segundo álbum de los Pet Shop Boys, técnicamente un disco de remixes, los remixes, otro invento disco, vale aclarar, se llamó simplemente disco, nombre que ellos siguieron usando y numerando con cierta regularidad a través de las décadas. Y mientras tanto, en los clubes de Chicago, que nunca cerraron y nunca dejaron de pasar música disco, esta evolucionó en lo que hoy conocemos como house. El house cruzó a Inglaterra y el fenómeno, como tal, nunca se fue. Todo disco, no disco de música disco, sino toda pieza musical, desde el año 88 hasta bien entrado en los 90, eran básicamente discos de house. Los discos del Indie Dance Crossover eran house, por lo tanto, hijos tontos de la disco. Los Happy Mondays y los Stone Roses, por lo tanto Blur, todos con raíz disco. Y por supuesto, para los 90 esto ya había dado toda la vuelta completa y vuelve la nostalgia disco. Es el momento en el cual salen ABBA Gold y Mamma Mía, que vuelven a poner a ABBA en el número 1 del cual en realidad nunca se habían ido, y empiezan giras de Kylie con temática disco, Take That, haciendo covers de Dan Hartman, y que son las Spice Girls, sino que disco por otros medios. Hoy todo lo que conocemos como música pop es o R&B o dance pop, es decir, dos variantes de la música disco, una blanca y la otra negra. Britney o Beyoncé, disco divas por otros medios. Lo siento mucho, rockeros, pero el disco ganó la batalla. Mejor dicho, ganamos la batalla. Gracias una vez más por sumarse al canal, como le gusta la polémica a este chico. Bueno, si les gustó el video, nos super ayudan con un pulgarcito para arriba o suscribirse, o las dos cosas, mejor todavía. Si nos quieren dar una mano y están en Argentina, nos pueden dejar un cafecito. Si están en el exterior, tenemos gente que nos ha preguntado, nos pueden dejar una colaboración a voluntad en PayPal. Los dos links están en la descripción. Y como siempre, nos estamos viendo. Post créditos con un montón de cosas que me quedaron afuera del video, pero si no iba a durar 3 horas y se las dejo como titulares que probablemente retomemos en algún momento. Cosas que se relacionan o que vienen directamente de la música disco. Los remixes, la cultura del remix, tanto sus inicios como la música hecha por computadoras tal como la pensamos hoy. Música hecha por computadoras es toda. Está por supuesto el impacto del SIDA sobre la disco y la disco como espacio de resistencia y pelea al SIDA y para aliviar un poco el dolor que trajo la pandemia. Tenemos ayer, disco en los 70 y ayer, disco diva en sus 70. Tenemos Confessions on the Dance Floor, tenemos los discos de Dua Lipa, Kylie, Sophie L. Spector, Jessie Ware y Rosie Murphy que salieron el año pasado. Todos discos. Tenemos a Sylvester, la drag disco diva. Tenemos a la otra película disco, Gracias a Dios es Viernes, protagonizada por Jeff Goldblum y Donna Summer. Tenemos, por supuesto, la mutación de las drogas, de la coca y los quaaludes, al éxtasis, a otras drogas sintéticas y a la metanfetamina. Tenemos, por supuesto, la influencia de la disco en la moda, mucho más allá del obvio traje blanco de John Travolta. Se viene ahora la miniserie sobre Halston, probablemente ahí tenga una excusa para ampliar más sobre este tema. Dentro de los fenómenos discos está The Village People, está la extraña fascinación argentina con The Village People y está la conexión de Village People con Tato Bores y Camila Pericé.
Y por supuesto, si se quedaron con ganas de más, vean The Deuce para tener más referencias a la época y porque es una de las mejores series de los últimos 5 años.